En este pequeño vídeo correspondiente a la arquitectura de módulos del tema 2, vamos a ver cierta información sobre la capa de aplicación asociada a los módulos de la arquitectura del Enterprise Network que ya conocemos. Esta es una transparencia donde tenéis el Enterprise Network, donde algunos de los módulos y aplicaciones de red que tenemos que implantar en nuestra red deben de incorporarse. Podéis ver resaltado en color aquellas zonas en las que vamos a trabajar, que serán la granja de servidores y el data center, en la cual residirá la mayor parte de las aplicaciones de nuestra red, aunque también veremos otras zonas del Enterprise Edge, como por ejemplo la relacionada con el e-commerce, donde veremos la arquitectura interna. Vamos a pasar a ver algunos de estos servicios y aplicaciones. Aquí tenéis el esquema general del Enterprise Network que ya conocéis. En la parte superior tenemos la capa de acceso de los diferentes edificios y la capa de distribución. Todos ellos están intercomunicados con el core, que está en la parte central del esquema dentro del icono de una nube. De esta parte también cuelgan módulos importantes que vamos a revisar, como por ejemplo módulos del Enterprise Edge. En la parte izquierda tenemos el módulo de acceso remoto, en la parte central del e-commerce, después tenemos la granja de servidores y el data center, y en la parte de la derecha tenemos otro módulo que está relacionado con las VPNs y las conexiones WAN. Vamos a centrarnos primero en la arquitectura del e-commerce. Esta arquitectura es la que aparece en la parte central de la figura, donde podéis ver que desde el núcleo existen ciertas conexiones que viajan hasta la parte del Enterprise Edge. De ahí, para ir al e-commerce, nos conectamos con un router y tenemos una arquitectura en 3 capas que vamos a revisar más adelante. Además del e-commerce, vamos a hacer una pequeña revisión del server farm y del data center de nuestro módulo o de nuestra arquitectura. Comenzamos revisando por encima la arquitectura de servidores de nuestro centro de datos. Aquí tendríamos el Campus Core y del Campus Core tendríamos una conexión que viene hasta nuestro centro de datos. En función del tamaño podríamos tener o no un núcleo en el centro de datos. A nivel de capa de distribución, en el centro de datos vamos a tener un nombre diferente, que le vamos a llamar capa de agregación, puesto que además de distribuir la información entre los diferentes servidores que tenemos dentro de nuestro data center, también vamos a tener una serie de servicios que nos va a brindar esta capa. Podéis ver que abajo de los switches de distribución aparecen en pequeño ciertos iconos que tenéis desplegados a la derecha. Por ejemplo, el icono de color verde correspondería con un balanceador de carga. Tenemos un router que lleva un símbolo encima, que es un firewall. Tenemos otro módulo que lleva una lupa, que es un detector de intrusos. Y después tenemos otros módulos, como el que aparece en morado, que nos permitirían hacer conexiones a través de VPNs. Estos módulos son interesantes en el módulo de Data Center en agregación, ya que nos van a permitir ofrecer una serie de servicios a nuestros clientes que van a tener una mayor seguridad o que van a tener la posibilidad de balancear carga y de esta manera poder ampliar el número de conexiones a diferentes servidores. En la parte inferior tenemos el esquema que también hemos visto en diferentes ocasiones. Repasándolo desde la izquierda hasta la derecha, tendríamos en la parte de la izquierda una serie de servidores que necesitan interconectarse compartiendo la misma subred, por lo tanto tienen conexión directa en capa 2 a través del switch, no necesitan pasar por el switch multicapa para intercomunicarse y utilizan lo que se llama NIC teaming. Por lo tanto, de cada uno de estos servidores podemos tener uno o varios enlaces al switch de capa de acceso. El siguiente módulo, que es el Blade Chassis, lo que tiene es un chasis de diferentes equipos conectados todos unidos en formato Blade, que serían directamente en un rack, parecido a cómo se interconectan los switches y los routers en los racks de datos y que realizan trabajos de manera paralela y conjunta, como por ejemplo para hacer cálculo de altas prestaciones. Sería algo similar el esquema central y después en la parte derecha tenemos acceso de capa 3. Serían equipos o servidores que necesitan directamente acceder a la red utilizando una red privada propia, que sería una red en capa 3, y por lo tanto no los conectamos a switches de acceso de capa 2. Esto es un esquema que ya hemos visto también en el seminario
Y por lo tanto ahora vamos a centrarnos con un poco más de detalle en otros módulos nuevos como son la arquitectura del comercio electrónico. En este esquema tenéis un ejemplo a nivel lógico en la parte izquierda de cómo sería la intercomunicación de todos los dispositivos que tenemos dentro de nuestra red para dar servicios de comercio electrónico. Fijaros que tenemos una zona que se llama Internet en la parte izquierda de la figura. Después tendríamos el proveedor de servicios, ¿vale? Que podría ser cualquier empresa que nos da servicios de red. Y por último tenemos las conexiones en 3 capas que nos darían servicios de comercio electrónico de nuestra empresa. La capa superior se llama capa web, la capa intermedia capa de aplicación y la capa inferior se llama capa de bases de datos. Cuando tenemos un usuario que quiere acceder a la información que tenemos en nuestra página de comercio electrónico, lo que visualizaría sería lo que ofrecen los servidores de capa web, que serían los de la capa superior. Esa capa está protegida por 2 firewalls en el ejemplo de la figura, que podrían ser un único firewall sin problemas, de modo que los usuarios de Internet que quieren observar o obtener información sobre lo que estamos vendiendo podrían acceder a nuestra página web. La página web está protegida por los firewalls, de modo que cualquier conexión a la información de nuestra empresa se podría realizar solamente a uno de esos 4 servidores que aparecen en paralelo. Necesitaríamos un balanceador de carga para redistribuir la carga de peticiones o de búsquedas, por ejemplo, en nuestra base de datos de nuestro comercio electrónico a través de esos 4 servidores. Si un usuario, por ejemplo, realiza una búsqueda, estaría accediendo de manera indirecta a la capa de aplicación, que es la capa intermedia. Solamente el servidor web puede acceder a la capa de aplicación. Los usuarios que están conectados a través de Internet no podrían tener acceso directo a ningún servidor de capa de aplicación. Ese servidor de capa de aplicación a su vez tiene acceso a la capa de base de datos y de ese modo podríamos obtener información de cuántas unidades tenemos en el stock para un determinado producto, el precio actual, comentarios de otros usuarios que han comprado el mismo producto, etc. La respuesta de la información obtenida por la capa de aplicación se devolvería a la capa web y está al usuario final que podría después tomar una decisión de ver otro producto o realizar la compra. En la parte derecha de la figura tenéis la arquitectura utilizando la arquitectura a nivel más físico, es decir, utilizando un switch, que es el switch al que se accede desde el proveedor de servicios, que aparece en la parte superior, switch multicapa. Dentro de este switch multicapa tendríamos una tarjeta, que sería la que hace las operaciones de firewall, tanto para la capa web, como para la capa de aplicación, como para la capa de bases de datos. Utilizando, por lo tanto, un switch multicapa, que sería el que estaría dispuesto en capa de agregación, como hemos visto en la figura anterior, todos los datos tendrían que pasar por ese firewall para ir de la capa web a la de aplicación y de la aplicación a bases de datos, siempre utilizando la misma tarjeta instalada en el dispositivo. Así que todo lo que vemos a nivel lógico en la parte de la izquierda, esos 6 switches a nivel lógico, esos 6 firewalls que vemos a nivel lógico en la parte izquierda de la figura, corresponderían con un único firewall a nivel físico, que no sería más que una tarjeta incorporada en el switch multicapa al cual llegan todas las conexiones de Internet. Puesto que queremos poder redistribuir todas las conexiones entre diferentes servidores, nos haría falta un balanceador. El balanceador lo que hace es recibe las peticiones de los usuarios y las va redistribuyendo hacia los servidores web o hacia los servidores de bases de datos o hacia los servidores de aplicación. Si por ejemplo nos llegase una petición de un usuario, directamente desde Internet de un cliente, el balanceador la redistribuiría entre uno de los web servers. Si después desde el web server se realiza una búsqueda, esa búsqueda volvería al balanceador y este la redistribuiría entre los servidores de capa de aplicación. Y cuando el servidor de capa de aplicación ejecutase la búsqueda, realizaría también una conexión al balanceador de carga y este buscaría en la base de datos entre los diferentes equipos que tenemos en la capa de database que tenéis ahí. De ese modo el balanceador realiza todas las funciones de balanceo para los 3 bloques, servidores web, bases de datos y aplicación. Sin embargo, ninguno de los clientes conectados a través de Internet podría acceder directamente a la base de datos o directamente a una de las aplicaciones, sino solamente a los servicios web. Si lo ponemos todo junto, tendríamos un esquema similar a este. Esto sería nuestro data center. En nuestro data center tendríamos
la información que nos llega desde Internet directamente llegaría al firewall. Del firewall pasarían a la capa intermedia, que es la capa de agregación, solamente si las conexiones son válidas, es decir, si van dirigidas a nuestro servidor web, puesto que hemos dicho que los usuarios de Internet no pueden acceder ni a la capa de aplicación ni a la capa de bases de datos, así que si la aplicación o si el destinatario de la conexión del usuario es el servidor web, esto pasaría a la capa de agregación, que a su vez iría al balanceador de carga, redistribuiría las conexiones hacia los servidores web que tenemos en la parte inferior, en el centro, que sería la web VLAN, y así nos llegarían todas las conexiones a nuestro servidor web. Si desde el servidor web tenemos que hacer una búsqueda de información, la información volvería al balanceador de carga otra vez y este sería el que redistribuiría las conexiones tanto a los servidores de aplicación como a los servidores de bases de datos, que están en VLANs diferentes. Por lo tanto, tendríamos además que realizar una conexión con el router para poder cambiar de VLAN. Y este sería en general el esquema del comercio electrónico que se utilizaría utilizando